Hola, buenas. Yo soy Rocío y voy a dar una pequeña introducción sobre el efecto test y cómo te puede ayudar esto en los estudios, en este caso muy orientada a las oposiciones. Primero voy a hablar brevemente sobre el aprendizaje y la memoria y cómo están relacionados, ya que lo que buscamos en el fondo es aprender. Vamos a hablar luego de cómo la memoria interviene en este aprendizaje y por tanto vamos a hablar de las diferentes categorías que tiene la memoria y la neurobiología de la misma. Y por último, pero lo más importante, vamos a hablar sobre el efecto test, vamos a definir este término, a qué nos estamos refiriendo, vamos a mostrar diferentes investigaciones que hablan sobre su efectividad, también vamos a hablar sobre investigaciones que demuestran cómo también mejora la organización del material, la organización de la información que estamos intentando memorizar, la neurobiología del efecto test, es decir, cómo interviene o qué áreas están implícitas en este efecto en relación con la información que hemos dado previamente en la memoria. Y luego vamos a hablar de los beneficios y las implicaciones. Bueno, como medio, hablando desde términos evolutivos, el medio principal de adaptación de los seres vivos va a ser a las modificaciones del ambiente, va a ser el aprendizaje y la memoria para poder adaptarnos. El aprendizaje va a implicar siempre alguna forma de adquisición de información y, por lo tanto, una modificación del estado de la memoria, por lo que se dice que tanto aprendizaje como memoria son cuestiones que son interdependientes. Desde un punto de vista académico, vamos a hablar siempre de aprendizaje como la adquisición de la memoria y la memoria va a ser la codificación, el almacenamiento y la recuperación de esta información aprendida. Como se verá, el aprendizaje y la memoria son tan interdependientes que a nivel neurobiológico, a nivel de neurociencia, no se pueden casi distinguir. Las categorías de la memoria, desde un punto de vista cualitativo, hablamos de memoria explícita o declarativa cuando nos referimos a una memoria consciente. Dentro de ella vamos a ver como diferentes tipos de memoria a su vez. Vamos a encontrar la memoria semántica, que van a ser recuerdos de fechas, datos, cultura, la información que vamos almacenando. La memoria episódica, que nos vamos a referir a recuerdos biográficos propios del individuo, pues el día que monté en bici o el día en que mi madre me dijo tal cosa. Y la memoria de trabajo, que va a ser la que utilizamos en el momento de emprender una tarea, como por ejemplo cuando hacemos una cuenta, pues memorizamos en ese momento 2 dígitos, 25 más 13. Para poder realizar la suma tenemos que memorizar eso. Esa sería la memoria de trabajo. Y luego tenemos una memoria más inconsciente que se llama implícita o procedimental, que va a hacer referencia a los recuerdos inconscientes y adopta la forma de hábitos, estrategias perceptivas o motoras, condicionamientos asociativos, como por ejemplo tocar un instrumento, montar en bicicleta, conducir, que son aprendizajes que luego se consideran automatizados. Para ello utilizaríamos este tipo de memoria inconsciente. A nivel de neurobiología, como casi todo en neurociencias, se comenzó a ver la implicación de diferentes áreas a partir del daño en diferentes sujetos de determinadas áreas. En este caso, uno de los casos más importantes, valga la redundancia, para conocer qué áreas estaban implicadas en la memoria fue el caso HM. Brenda Miller, que en este caso fue la doctora que llevó este caso, identificó el papel que desempeñaban el hipocampo y la zona medial del lóbulo temporal en la memoria explícita y aportó las primeras pruebas acerca del almacenamiento de la memoria implícita. A este paciente en concreto lo que se le hizo fue quitar determinadas áreas o inhabilitar determinadas áreas orientadas con la zona interna de los lóbulos temporales para poder curar o paliar determinados ataques de epilepsia que estaba padeciendo. Al retirar estas áreas, se observó que el paciente era capaz de hablar contigo sin ningún tipo de problemática, con lo cual había una memoria de trabajo que operaba correctamente. Al mismo tiempo también era capaz de recordar todos los eventos pasados de su vida, con lo cual también había una memoria episódica, por ejemplo, o explícita, que operaba correctamente. Sin embargo, posteriormente no era capaz de recordar lo que se había estado hablando, con lo cual se observó que no se era capaz de pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.
La información almacenada en el sistema nervioso no suele formarse de un modo instantáneo, sino que va a seguir un proceso que incluye como mínimo dos fases o dos estadios. La diferencia clave entre estos dos estadios yace en la persistencia del cambio que produce sobre las conexiones sinápticas. Vamos a hablar sobre los conceptos de plasticidad sináptica y potenciación a largo plazo, que son los que explican el soporte de la neuroquímica de la memoria. El cerebro y las conexiones cambian anatómicamente y funcionalmente como producto de la experiencia. Esto lo vamos a desarrollar a continuación. Dentro de la memoria a corto plazo, esta memoria es una memoria que, como hemos dicho, almacena una cantidad limitada de información durante un corto periodo de tiempo, por lo cual la consideramos una memoria inmediata, frágil y transitoria, que se da para estímulos recientemente percibidos y que resulta bastante vulnerable a cualquier tipo de interferencias. Es decir, si en mitad de esta suma que os comentaba antes alguien me pide que haga otra tarea, va a ser muy probable que se me olviden los números que quería sumar. Cuando marcamos un número de teléfono que acabamos de mirar en la agenda, podemos retenerlo sin riesgo de olvidarlo, pero justo después de hacer uso de este número seguramente lo olvidemos. ¿Cuál es el soporte fisiológico de este recuerdo? ¿Qué cambios constituye a nivel cerebral? Es lo que estamos intentando dilucidar. Dentro de la memoria a largo plazo, esta memoria almacena, por contra de la memoria a corto plazo, una gran cantidad de información durante un tiempo indefinido. Para diferenciarla de la memoria a corto plazo, se le caracteriza como estable, duradora y muy poco vulnerable de estas interferencias que hemos comentado anteriormente. Si este número de teléfono que decíamos de mirar en la agenda se fuera de alguien importante para nosotros o al que llamemos de una forma muy frecuente, vamos a recordarlo seguro durante mucho más tiempo. Primero por la carga afectiva, no nos vamos a meter en esta charla en eso, pero bueno, se ha visto mucha relación entre la implicación emocional y el recuerdo que queremos recordar. Por lo tanto, debido a que va a ser una persona importante, va a ser más fácil que la recordemos este número, pero es que aparte la repetición de este estímulo, por llamarlo de forma frecuente, van a facilitar la reducción del umbral de la neurona. Es decir, la reducción del umbral nos referimos a que la neurona en esas sinapsis reduce cuando hablamos de reducir el umbral, nos referimos a que va a ser más fácil que libere neurotransmisores, lo cual va a permitir la llegada al núcleo de una cascada de señalización, que van a ser estos neurotransmisores, lo que produce moléculas encargadas de mediar el cambio en la eficacia de estas conexiones sinápticas y, por tanto, el crecimiento de nuevas sinapsis y el reforzamiento de las existentes. Es decir, la memoria a corto plazo o la retención consciente de esta información durante un tiempo breve se basa en cambios muy efímeros, eléctricos o moleculares, este umbral, ¿no? Esta señalización, en las redes neurales implicadas. Pero si repetimos, es decir, si permitimos que sigan apareciendo neurotransmisores o que se siga despolarizando la neurona, es decir, sigue liberando más potasio, más calcio, como consecuencia de esta repetición, los cambios van a persistir y entonces pueden activar esa maquinaria que hemos dicho, esa cascada de señalización que va a producir estos cambios en las conexiones sinápticas y por tanto va a dar lugar a la síntesis de nuevas proteínas y cambios estructurales. Va a ser en definitiva una conversación, un diálogo entre los genes y la sinapsis que se denomina el proceso de consolidación de la memoria y el resultado va a ser el establecimiento de una memoria a largo plazo basada en estos cambios estructurales persistentes. Aquí en esta imagen se observa muy bien, vemos esa memoria a corto plazo, aparece esa presinapsis que os decía antes, ese potencial de acción al que se reduce el umbral, libera potasio, libera calcio, produce unas modificaciones posttraduccionales dentro de los genes y ahí se quedaría. Sin embargo, en este proceso de consolidación, como seguimos persistiendo en esa repetición, en esa reiteración, lo que se produce es que se activan unas enzimas, se expresan unos determinados genes, se sintetizan nuevas proteínas que van a dar lugar a unos cambios morfológicos y unos cambios funcionales, que van a ser esa memoria a largo plazo. Estos cambios que se denominan dentro de la plasticidad, estos cambios que existen y se entienden dentro de la plasticidad sináptica, el canadiense Donald Hebb, que es psicobiólogo, lo concibe como una capacidad para modular o cambiar la fuerza de las conexiones entre las neuronas, una capacidad para cambiar las propiedades y las funciones de los circuitos neuronales en respuesta a estímulos externos y, por tanto, a la experiencia previa. Por otro lado, la potenciación a largo plazo se va a definir
como el fenómeno resultante de estas alteraciones bioquímicas que acabamos de ver y que causan modificaciones plásticas duraderas, como acabamos de ver. Se puede observar en diferentes sinapsis por todo el sistema nervioso central y su acción puede prolongarse durante horas, días o semanas. Algunos trabajos actuales lo que hacen es artificialmente se induce esta potenciación a largo plazo y se ha visto que en el hipocampo produce cambios morfológicos en las espinas dendríticas que podrían constituir esta base estructural de la memoria. Dicho esto, y comprendiendo por encima, aunque sea, un poco cómo intervienen todas estas, cómo interviene la repetición y la reiteración de los recuerdos en esa consolidación de la memoria, esa memoria a largo plazo, vamos a ver el efecto TESS. El efecto TESS, bueno, como introducción, los exámenes siempre se han considerado tradicionalmente como unas herramientas que van a permitir la evaluación del aprendizaje del alumno. Sin embargo, también se ha visto a lo largo de numerosas investigaciones que no solamente los exámenes sirven para evaluar, sino que su importancia mayor la tiene en que permite mejorar, y bastante, como veremos a continuación, la potenciación a largo plazo de lo estudiado. El efecto TESS es un término que se utiliza en psicología cognitiva y que se refiere al hecho de que hacer test o exámenes parciales mejora el aprendizaje y la retención de los conocimientos si luego se hace un examen final, en comparación con otras estrategias de estudio. Las investigaciones realizadas en este área sugieren que el esfuerzo que se realiza durante la recuperación de la información va a generar claves de recuerdo que en el futuro se van a poder utilizar para acceder a esta información. Dichas claves estaríamos ausentes de ellas si solo se repasa la información, como solemos hacer, de una forma más tradicional. Dentro de las investigaciones que se han hecho para el efecto TESS, vamos a empezar en 1885, pero bueno, luego vamos a dar a investigaciones más recientes. Pero desde Ebbinghaus, en este 1885, con los primeros estudios, la mayor parte de las investigaciones estaban dirigidas a profundizar en cómo tenía lugar este aprendizaje. Lo que predominaba en aquel momento era que con cada nueva presentación del material, el reestudio se refuerza su trazo en la memoria y que esto permitía que dicho trazo llegase al umbral suficiente para que la información luego fuese recordada con posterioridad. Sin embargo, William James, en 1890, 5 añitos después, defendía que la recuperación de la información era más beneficiosa que la acción de repasar simplemente el material. Posteriormente se demostró que lo que defendía James era cierto, que la acción de recuperar la información en un examen hace que este material estudiado se recuerde mejor. Tulving en el 67 va a realizar también un estudio en el que observó que el aprendizaje, en el que él postuló que el examen no era una simple forma de medir conocimientos, sino que también contribuía en el aprendizaje. Es decir, se fueron desde 1890 demostrando en sucesivas investigaciones lo que posteriormente se denominaría efecto TESS. Y así llegamos a 2006 con Karpik y Rediger, que son dos investigadores muy orientados a esta temática. La mayor parte de los estudios que se van a hacer van a replicar o van a nombrar los estudios de estos autores, de este grupo de investigación. Y de esta forma, bueno, el estudio que aquí os presento de ellos dos, lo que hicieron fue comprobar si los efectos de las condiciones de reestudio o estudio y test se mantenían a largo plazo. La tarea consistía en que los participantes aprendían el material independientemente de la condición experimental. Sin embargo, cuando se midió la retención de la información una semana después del aprendizaje, se encontró que la condición de test daba lugar a un mayor recuerdo que las condiciones tanto de reestudio como de reestudio y test. A este efecto beneficioso y diferencial se le va a denominar el efecto test o efecto de la práctica de recuperación. El promedio de las proporciones de conceptos recordados correctamente en una prueba después de intervalos de 5 minutos, 2 días y una semana, dependiendo del método de aprendizaje, es lo que aparece en esta imagen. Se observa que 5 minutos después repasar simplemente mejora, sin embargo 2 días después va a mejorar con respecto simplemente al repaso el haber hecho un test y una semana después la diferencia es mucho mayor. ¿Qué nos dicen por tanto estos resultados? Que revisar de manera tradicional produce resultados mejores significativamente
que revisar por medio de preguntas abiertas siempre y cuando los estudiantes toman el examen poco después de haber revisado el contenido. Y después de unos días, sin embargo, sucede lo contrario. Este efecto positivo depende de una condición importante, que va a ser que el profesor debe proporcionar la retroalimentación después de cada examen para permitir a los estudiantes que corrijan los errores. Cuando antes se realice esta corrección, mejor. Aunque también se ha demostrado que incluso una corrección retrasada, que se daría a los estudiantes más tiempo para estructurar mejor sus conocimientos, tiene también un efecto positivo en el aprendizaje. Los efectos directos e indirectos de la prueba o test que se observan es, como efecto directo, que se recuerda mejor la información que se ha respondido en un test que la que únicamente se ha estudiado, y el efecto indirecto es, si la información es evaluada de manera continua durante un periodo de tiempo, también se va a recordar mejor. Ahora presento otro estudio que es de Parker, Pick y Blunt, que es de 2011. En estos estudios se realizaron experimentos interesantes que revelaron la importancia del efecto test como técnica de estudio más eficiente que también otras más utilizadas por los alumnos, como es el estudio repetitivo o la realización de mapas conceptuales. La metodología de este estudio es, se cogieron 80 estudiantes universitarios y tenían que estudiar un texto científico de casi 300 palabras. Se repartieron a los alumnos en 4 grupos de 20 que correspondían a las 4 condiciones experimentales de aprendizaje que habían diseñado los investigadores. Los estudiantes estudian el texto durante 5 minutos, otro va a ser que los estudiantes estudian el texto durante 5 minutos y luego vuelven a repetir el estudio en otras 3 sesiones de 5 minutos con 1 minuto de separación entre ellas. Los estudiantes en el tercer grupo van a estudiar el texto durante 5 minutos y luego van a realizar un mapa conceptual sobre el mismo durante 25 minutos. A estos alumnos se les enseñó estrategias para mejorar la realización de este mapa conceptual. Y en el cuarto grupo los estudiantes estudiaban el texto durante 5 minutos, luego intentan recordar lo más significativo del mismo con un ordenador en un test durante 10 minutos y este proceso lo repiten una vez más tanto el estudio del texto como el test posterior. Y las condiciones experimentales 3 y 4 invierten el mismo tiempo. ¿Los resultados cuáles van a ser? Pues que la práctica del recuerdo a través de la realización de los tests fue la estrategia que mejoró más el aprendizaje. Tal y como se observa en la imagen, vemos que la barra roja corresponde simplemente al estudio, la barra amarilla al reestudio después de 5 minutos, la barra azul a los que realizaron esos mapas conceptuales y la verde a esa práctica con test de prueba por en medio. Paradójicamente, cuando se le pregunta a los alumnos cuál es la metodología que prefieren, casi todos van a repetir ese repaso. Estos mismos autores realizaron también un segundo estudio donde participaron 120 estudiantes, es decir, 40 más que anteriormente, y el 84% de estos, utilizando la práctica del recuerdo, obtuvo mejores resultados en los test finales que cuando estudiaron realizando los mapas conceptuales. Por último traigo este estudio que es un metaanálisis. Aquí los autores utilizan para realizar el metaanálisis indistintamente los términos de test de práctica y test de repaso, para hacer referencia a cualquier prueba o mecanismo que se utilice para comprobar y ayudar a si los conocimientos que he retenido los he retenido adecuadamente. Los hallazgos encontrados en la literatura previa van a demostrar que que estudiar unos contenidos y hacer un examen produce mejores resultados, como acabamos de ver en los estudios que hemos comentado. Sin embargo, las magnitudes de este efecto van a diferir entre diferentes estudios y dependen de muchos otros factores, como van a ser el formato de examen realizado, ya sea respuesta múltiple frente a respuesta corta, diferencias individuales entre los alumnos o el diseño del estudio en el aula o en condiciones de laboratorio. Los autores van a incluir dentro del metaanálisis estudios que cumplan las siguientes características: que comparen los efectos de hacer exámenes con otras técnicas, que ofrezcan datos cuantitativos sobre aspectos como retención de conocimientos y transferencia de conocimientos, que presenten suficientes datos para calcular el tamaño del efecto, que se puedan encontrar en bases de datos públicas y abiertas y que el diseño de asignación aleatoria de los participantes y otras formas aseguren realmente que la obtención de los datos son fiables entre los grupos comparativos. El metaanálisis, finalmente, teniendo en cuenta todas estas características de inclusión, estuvo compuesto por 118 artículos, con un total de 217 experimentos y con más de 15.000 participantes.
¿Qué se obtuvo? Pues los resultados responden a diferentes preguntas. ¿Cuáles son los efectos sobre el aprendizaje que produce realizar exámenes en comparación con otras condiciones de aprendizaje? Pues el tamaño del efecto de hacer exámenes de forma periódica va a ser significativamente mayor en comparación con otras alternativas, como actividades de repaso o actividades donde no se necesitaba leer. Si desgranamos estos datos, encontramos que la realización del test está asociada con un tamaño de efecto estadísticamente significativo de impacto moderado en comparación cuando se repasa en clase y con un tamaño de efecto mayor si lo comparas con otras actividades o con no hacer exámenes. Luego, la siguiente pregunta que responde es si realizar varios tipos de exámenes mejora los resultados en el examen final. Los exámenes de formato mixto, que combinan una respuesta múltiple con una combinación en respuesta breve, y los exámenes de solo respuesta múltiple son los que producen los mayores efectos. Los exámenes de formato mixto están asociados con mejores efectos que los exámenes de recuerdo libre o free recall, escribe todo lo que sepas sobre, o los exámenes de recuerdo con pistas, el cue recall, une cada término con su pareja, y los exámenes de respuesta corta. El efecto test es mayor cuando el formato de examen de práctica es idéntico al examen final, y los efectos también son mayores si solo se realiza un único examen de práctica en lugar de 2 o más exámenes. ¿En qué grado varía el efecto test si el test inicial va acompañado con o sin feedback? Pues que se produce de manera robusta tanto si hay como si no hay feedback durante los test de práctica, no habiendo diferencias significativas entre ambas variables. ¿Varía el efecto test en función del tipo de estudio aplicado o del nivel educativo? Los efectos de los exámenes fueron iguales en aquellos estudios que se realizaron con escolares en aulas ordinarias o aquellos que se realizaron en condiciones de laboratorio. De este mismo modo, la existencia del efecto test se observa en todos los niveles educativos, en educación primaria, secundaria y en estudios superiores. Y en términos de ganancias en el aprendizaje, el efecto test produce notables mejoras en la retención de los conocimientos y en la transferencia de los mismos. Con transferencia nos referimos a que la persona pueda explicar lo que ha aprendido. ¿Varía el efecto test en función del tiempo que transcurre entre los test de práctica y el test final? El efecto test se aparece también de manera robusta en todos los intervalos de tiempo, pero su efecto es más potente cuando entre el examen de práctica y el examen final hay una separación de entre 1 y 6 días. Las conclusiones entonces que se sacan a partir de este metaanálisis son que realizar un pequeño concurso de preguntas en clase que contenga algunas de las que aparecerán en el examen del día siguiente va a ser una manera de mejorar la retención de conocimientos. Estas estrategias que obligan al alumno a recordar lo que ha estudiado mejoran, por tanto, el aprendizaje. Que a la hora de estudiar la relectura constante de textos parece ser inefectiva porque crea una falsa sensación de dominio en el alumno. Y cuando el estudiante lee un mismo texto muchas veces con la intención de aprendérselo, lo que está haciendo es aumentar la familiaridad con el texto, pero no necesariamente el aprendizaje de este, ya que muchas veces son incapaces de contestar las preguntas en el examen. A la hora de aprender pares de términos, como podría ser el equivalente de una palabra en español con una palabra en inglés, o el nombre del país, la capital, etc., los estudios muestran que realizar actividades de recuerdo con pistas va a ser mejor que leer muchas veces los pares de palabras. Y cuando el fin que buscamos es la memorización y la retención, los mejores test que podemos hacer son los de opción múltiple. Pero si el fin es movilizar procesos de pensamiento superior, es decir, un razonamiento, una abstracción de lo que estamos aprendiendo, los mejores van a ser los test de respuesta breve. Y además se ha observado que la combinación de estos dos formatos de preguntas en un mismo examen producen los efectos más potentes, lo que habíamos dicho al principio de los resultados de esa combinación. Asimismo, hacer un único examen de prueba antes del examen final produce mejores resultados que hacer varios exámenes, y los autores se muestran partidarios de utilizar frecuentemente test o actividades de preguntas de repaso de leve valor que aporten información al profesor sobre los vacíos de los alumnos en lugar de realizar pocos exámenes de mucho peso. Y las actividades de recuerdo pueden presentarse de distinta forma, pueden ser como los ejemplos tipo test o a través del uso de las tarjetas flashcards o a través de la realización de autopreguntas. Ahora vamos a hablar sobre cómo el efecto test también ayuda en la organización de la información. En este caso os presento estos 4 estudios. Por un lado, Rodiger, Putnam y Smith defienden que hay una mejora de la organización del material cuando el test es abierto, como la prueba de recuerdo libre en investigación o una redacción en la escuela. Gates defendía que una de las razones de que la práctica de la recuperación conduzca a un incremento en rendimiento
es que esta recuperación hace que los estudiantes organicen la información mejor que solo leyendo. Mason y McDaniel mostraron que una sesión de test adicional después del estudio daba un mayor rendimiento en recuerdo demorado y en test de reconocimiento, y lo que es más importante, que el test adicional producía una mayor organización en la prueba de recuerdo final. Se hacía palpable que el testing era beneficioso para el procesamiento relacional y la organización del material. Y por último, Thorne y Rödiger mostraron que la práctica de la recuperación durante la evaluación mejora tanto la organización del material como el recuerdo de este. La neurobiología del efecto test, bueno, pues en función como lo que habíamos dicho antes, Liu, Riley y Rangnagat encontraron que el recuerdo de un evento anterior podría desencadenar una modificación del rastro de memoria episódica existente o la formación de un nuevo rastro en zonas hipocampales. El hipocampo, como dijimos al principio, estaba relacionado con esa memoria a corto plazo que luego se va a desarrollar en una memoria a largo plazo. Esto mismo se observó en estudios que examinan el efecto test, dado que se refiere a la retención mejorada de elementos que se han recordado repetitivamente. Algunos estudios encuentran también que recordar un elemento estudiado también facilita el recuerdo de elementos relacionados que no se probaron, es decir, que no se pusieron a prueba directamente. Si yo hago una pregunta tipo test que relaciona diferentes conceptos, estoy activando las dos al mismo tiempo, aunque solamente esté preguntando sobre un concepto en sí. Lee y Ragnarat encontraron también específicamente que la prueba de un elemento mejora la retención de recuerdos de elementos que compartían el mismo contexto episódico. En otras palabras, la recuperación de una parte de un episodio parece facilitar la capacidad de retener otras partes del episodio que no se habían puesto a prueba. Y otra evidencia también muestra que recordar un evento pasado puede aumentar la probabilidad de distorsiones en el recuerdo de ese evento, si a uno se le proporciona información errónea en el momento del recuerdo. Estos hallazgos sugieren que el acto de recuperación involucra ya sea modificación de la memoria recuperada, creación de una nueva memoria episódica o ambas. Es decir, en relación con lo que habíamos visto al principio, se ve que el efecto test favorece esa consolidación de la memoria. Como yo sigo repitiendo, estoy poniendo a prueba, a la hora de poner a prueba estoy repitiendo el concepto, lo que hago es favorecer toda esa cadena que favorecía la consolidación y por tanto la memoria a largo plazo. Por último semi-último, los beneficios que defienden Rödiger, Putnam y Smith frente al efecto test es que hace que la recuperación ayude a la retención posterior, que identifica huecos en el conocimiento, es decir, sé dónde cojeo, causa un mayor aprendizaje del siguiente episodio de estudio, produce una mejor organización del conocimiento, mejora la transferencia del conocimiento a nuevos contextos, puede facilitar también la recuperación del material que no ha sido evaluado, mejora la monitorización metacognitiva, previene interferencias del material previo en el aprendizaje de nuevo material, provee a los instructores de un feedback y si se hace con frecuencia, anima también a los estudiantes a estudiar. Y las implicaciones que se observan a lo largo de ir mirando las diferentes investigaciones y los efectos que tienen las diferentes formas de estudio, pues es que querer aprender un determinado material de estudio y dedicarle mucho tiempo no va a garantizar un aprendizaje, porque si ya se ha captado la idea básica, repetirla continuamente no va a mejorar, que esto pasa a largo plazo, que recordar las ideas básicas de lo estudiado es una forma de no engañarte. También se ha comprobado que tener un texto subrayado, por ejemplo, puede hacernos creer que es beneficioso, pero no se ha visto ningún tipo de beneficio, ya que se crea lo que los investigadores llaman ilusiones de competencia, debido a que la información no está en el cerebro. Sin embargo, otra cosa es que en lugar de subrayar pongamos anotaciones al margen, porque eso ya implica simplemente el hecho de escribirlo una nueva forma de introducir la información, por decirlo de alguna forma. Por tanto, la práctica del recuerdo es una técnica muy eficaz y fácil de incorporar tanto en los hábitos de estudio individuales como en el aula, y en el primer caso, utilizando las famosas flashcards o tarjetas de aprendizaje o exámenes que nos hagamos entre nosotros, o utilizando diferentes webs que nos faciliten test para poder ponernos a prueba, o en el segundo, en el caso del aula, a través de pequeños exámenes frecuentes de no más de 5 o 10 minutos de duración, sin olvidar la importancia de los recursos tecnológicos, como he dicho, ¿no? Como las diferentes webs o apps que podemos disponer de ellas. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.